Cuando nosotros tenemos un diagrama de este tipo, llamado máquina de estados, o se puede decir diagrama de secuencias, nosotros podemos implementar de manera directa un circuito digital. Para esto necesitamos conocer los estados, que serán representados por flip-flops, las entradas o lazos de entradas de cada flip-flop y serán representados con compuertas, particularmente compuerta OR, y las salidas, es decir, los lazos que salen de cada estado, los vamos a poner con demultiplexor. Con un demultiplexor. De esta manera lo podemos implementar rápidamente sin necesidad de irnos a la tabla de verdad y todo eso. Es una técnica que sirve cuando tenemos pocos estados y tenemos un montón de componentes electrónicos a nuestra disposición. Los estados se representan por flip-flop, en este caso son 3 estados, es decir, los círculos. Entonces tendría 3 flip-flop. Cada flip-flop representa un círculo del diagrama. Ahora, las entradas a cada círculo las analizamos. Si se fijan, al círculo está entrando una flecha, 2 flechas. Eso quiere decir que aquí al flip-flop deben de entrar 2 flechas. En este caso, si usamos flip-flop tipo D que tiene nada más una entrada, le agregamos una compuerta OR para que tenga estas 2 entradas. Esta entrada representa esta entrada representa esta. Igual, por ejemplo, en el flip-flop 2 o en el estado 2, ¿cuántas flechas entran? También 2. Implementaría igual la compuerta con 2 entradas. En el estado 3 también son 3. También son 2, perdón. Lo haría de esta manera. Y las salidas, vemos los lazos que salen, por ejemplo, en el estado 1. En el estado 1 están saliendo 2 flechas, esta y esta. Significa que mi salida también la tengo que convertir en 2. Y la manera de que pueda convertir en varias salidas un solo pin es a partir de un demultiplexor. Normalmente se pone así el dibujito con la señal de control y la cantidad de salidas. La señal de control, ¿quién es? La señal de control es la variable que está sobre los lazos, es decir, ya sea este 1 o este 0, que al ser un solo bit, que podemos hacer las combinaciones, ya sea el 0 o el 1, lo ponemos con una sola variable. Si tuviéramos, por ejemplo, 0, 1, 2, necesitamos 2 variables de control, sería x1 y x2 y así sucesivamente. El primer ejercicio es implementar la secuencia que se muestra en la figura mediante flip-flop, compuertas y otros componentes de lógica combinacional. Cuando tenemos una máquina de estados como se ve en la figura, así se llama ese dibujo, hay diferentes maneras de atacar el problema. Una de ellas es por medio de la tabla de verdad, que se verá en un ejemplo más adelante, pero en este momento lo vamos a hacer de manera directa. Para sacar el circuito de esta máquina de estados, el paso 1 es asignar un flip-flop para cada estado.
es asignar un flip-flop para cada estado. En este caso tenemos 2 estados. Por lo tanto vamos a tener un flip-flop. Vamos a usar el flip-flop D, debido a que es el más sencillo. Pongo un flip-flop tipo D, con su entrada de reloj y su salida Q. A este le vamos a llamar E0. Vamos a poner otro flip-flop que vamos a llamar E1. Ahora, ya tenemos asignados los estados. Ahora tenemos que asignar cada uno de los lazos que tienen esos estados. Si vemos nosotros, el estado 0 tiene 2 lazos, que aquí me faltó una flecha. Tiene dos lazos, y el estado E1 también tiene 2 lazos, es 1, 2. Entonces, lo que voy a hacer, están los lazos, ya los identificamos. Entonces el paso 2 sería identificar los lazos y colocar compuertas OR para cada uno de esos lazos. Como entrada en cada uno de los flip-flops. Por ejemplo, el estado 0 tiene 2 lazos, entonces voy a asignar una compuerta OR con 2 entradas. Cada una de esas entradas representa esos lazos. Para el flip-flop 1 o el estado 1 también tenemos 2 lazos que entran, entonces vamos a poner la compuerta OR con sus 2 entradas. Si tuvieran 3 lazos que entran, 4 o 5, así mismo se ve reflejado en las entradas de las compuertas OR. Ahora, ya tenemos definida la entrada de los flip-flop. El paso 3 ahora es definir las salidas de cada uno de esos estados. Borro. El paso 3 es definir salidas. En este caso, nosotros podemos ver que el estado 0 tiene una salida, 2 salidas, y el estado 1 tiene 1, 2 salidas. Cada uno de ellos tiene 2 salidas diferentes. Entonces, la salida de cada uno de estos flip-flop debe tener esas 2 mismas salidas. Para este caso particular, vamos a agregar un componente nuevo. Voy a borrar este para moverlo, para que me dé espacio. De Q, clock, E0.
Tenemos esto, entonces ahora sí definimos las salidas. Esta salida del flip-flop, como en el diagrama tiene dos salidas, necesitamos algo que me provea de esas dos salidas, igual que en este otro. Algo que me permita convertir una entrada a dos salidas. El componente electrónico que me permite hacer eso es el de multiplexor. Demux. Hay que recordar que el de multiplexor lo que hace es, por ejemplo, tiene una entrada, vamos a suponer A, tiene salida 1, salida 2 y tiene una señal de control. Si en el caso del que el control valga 0, la señal A se conecta con la salida Q1. Si el control vale 1, la entrada A se conecta a la salida 2. Eso es lo que hace, selecciona. Entonces, debido a que aquí también es en el estado 0, si la variable del lazo es 1, se va en esta dirección. Si la variable del lazo es 0, se va sobre esta. Entonces, con el de multiplexor le puedo decir la salida, con una señal de control le vamos a llamar X, le puedo decir que se vaya ya sea a la salida 0 o a la salida 1. Igual de esta manera, a la salida 0 o a la salida 1. Con eso justifico los lazos que salen de cada una de los estados del diagrama. Ahora, el siguiente paso ya es unir todo. El paso 4 es unir todo. Por ejemplo, mi salida del estado 0, si X es 0, ¿hacia dónde se va? Mi estado 0, si X es 0, se va al estado 1. Entonces, yo lo pongo aquí en el diagrama. Es 0. Si X es 0, se va a la entrada del estado 1. Ahora, si estoy en el estado 0 y X vale 1, se queda en el mismo estado 0. Entonces, vengo aquí. Si estoy en 0 y X vale 1, se queda en el mismo 0. Entonces, viene aquí a la entrada. Hago lo mismo con el flip-flop 1. El estado 1, cuando X es 0, se queda en el mismo 1. Entonces, si X es 0, se queda en el mismo 1. Y si X vale 1, se va a hacer al estado 0. Ahora bien, la salida del flip-flop, ya tengo todo unido. La salida de este circuito sería la salida de cada uno de los flip-flop Q. Ese sería el diagrama que representa a esa máquina de estados o a esa secuencia que está en el dibujo.